Ya después, no, o sea, como la primera parte, más o menos bien, pero antes de eso yo no como estuve, entonces me puse, o sea, estaba muy perdida en eso. ¿Qué dijo antes? Ay, Dios mío. Qué bueno que dijiste eso porque me hizo recordar que había que poner a grabar. Eh, ¿Qué dije antes de O sea, hablar de sería la nada más persona? como que las personas y número, ¿no? Ah, Porque sí. ya iba por voz y tiempo. Bueno, en realidad persona y número es la parte sencilla de este asunto porque sabemos, tú sabes desde hace tiempo, que el verbo tiene estos accidentes que están aquí, persona, número, Ujú, voz, tiempo, modo y aspecto, y que la persona ok. trata de quién habla, a quién le habla y de quién habla, ¿no? Primera, segunda y tercera. Mm, Y mm, que el verbo también tiene números, singular y plural, como los sustantivos y los adjetivos. Eh, y entonces hay cuando se combinan estos dos, la persona y el número, hay primera persona singular y plural, segunda persona singular y plural, tercera persona singular y plural. mm. Eso es lo esencial de este asunto, que es quizá lo más sencillo que hay que estudiar sobre el verbo. Eh, algunos, eh, algunos pronombres tienen indicación de género, como él y ella, ellos y ellas, vosotros y vosotras, nosotros y nosotras, y es una cosa buenísima porque da más información, pero bueno, otros pronombres eh, no dan esa indicación. El género no es un asunto del verbo, pero lo menciono porque en ese momento estábamos hablando, o yo decía em, que que el género interviene porque los sujetos tienen número y persona, número y género. Y entonces, bueno, incluso esa información de quién es niño y quién es niña aparece también cuando uno estudia el verbo. Pero aparece porque los otros elementos que están alrededor tienen género, no porque el verbo tenga género. No, no hay verbos niños y verbos niñas, verbos femeninos y verbos masculinos. Gracias a Dios no existe eso, porque entonces sería una complicación más. Entonces, a ver, ah, que mientras estaba fuera del aire, pensé que les tenía que comentar que estos nombres de los tiempos presente, los pretéritos y los futuros y los condicionales, son la nomenclatura, la clasificación, los nombres que le da a esto la academia, la Real Academia de la Lengua, no, Real Academia Española, ese es el nombre. Hay unos que son más sencillos, que yo creo que describen mucho mejor lo que pasa con el verbo, que le permiten a uno saber con más claridad qué está pasando en la oración, que es la nomenclatura de Andrés Bello. Pero, bueno, la academia ha sobrevivido a Bello. La academia existía ya cuando Bello nació y cuando Bello se murió, aunque vivió muchísimos años, la academia siguió existiendo y sigue en este momento. Y bueno, después de muerto Bello ha habido evolución en los estudios de la lengua y el estudio de la gramática y de los accidentes del verbo. Y la academia terminó poniendo sus nombres, ¿no? Que además son posteriores a Bello. Pero hubo un tiempo en que la academia utilizaba los nombres creados por Andrés Bello, lo cual es una cosa, un bello detalle de la historia, ¿no? Para los venezolanos. Eh, pero bueno, después a la academia le ha parecido que estos nombres son mejores. A mí me parecen más claros los de Bello. Eh, pero bueno, creo que no les quiero complicar la vida mencionando. El que Bello llama de esta forma es el que la academia llama de esta otra. A lo mejor podemos dejar eso para cuando tengamos un poco más de experiencia manejando la gramática. Em, Creo que toca ahora hablar del modo. Eh, ah, También quiero decirles que todo esto lo van a estudiar con más detalle en lingüística. Hay una razón por ahí varias razones, pero hay una especial por la cual en lengua española hemos incluido esto, y es porque
Yo la puedo revelar sin ningún problema. Creo que otros profesores quieren mantenerla en secreto hasta que suceda. Una razón es que tienen que escribir mucho. Creo que la semana que viene van a empezar a escribir. Em, y para escribir, bueno, hay que tener pendientes de estas cosas. Cuando empiecen a escribir el primer año, van a estar todavía con con el huracán de información nueva que les ronda la cabeza y, y bueno, algunas cosas serán confusas todavía, pero se van a ir asentando. Uno siempre tiene que pensar que la información nueva no es que uno llega, no es como las camisas que uno mete en el closet, que uno las cuelga en un gancho y las pone ahí y bueno, ese es su sitio y ya todo empieza a funcionar teniendo esa camisa ahí, metiendo la blanca entre la azul y la negra, ¿no? Y bueno, ya está listo, la blanca quedó entre la azul y la negra. Y, no, en la lengua, o mejor dicho, en el estudio de la lengua, eso no sucede así tan automáticamente. No es que apenas uno se entera de que existen 6 accidentes del verbo, entonces de ahí para adelante, ese día, ahí en esa hora, ya uno tiene ese conocimiento bien sabido y de ahí para adelante lo usa como si uno fuera Andrés Bello, ¿no? Con esa experiencia y ese nivel de conocimiento. No, necesita uno un tiempo, que a veces es largo. Necesita un tiempo además de reflexionar sobre ese asunto, de leer sobre ese asunto, de hacer ejercicios sobre ese asunto, de preguntar sobre eso, de vivir con una duda días y más días y después explotar y decir, profe, acláreme esto. O bueno, encontrar la información en un libro, la aclaratoria en un artículo, etcétera. O estudiando con los compañeros. Y hay algunas de esas dudas, esas confusiones que se le quedan a uno años. Y de repente un día, 15 años después de graduado, uno está en la playa y ¡pum! Le llega la inspiración y uno dice, ah, claro, por eso es que el pretérito perfecto compuesto, ah, ya entiendo. Caramba, 15 años después de haber sacado 08, es que vengo a entender esto. Eso puede suceder. No vayan a creer que de la semana que viene en adelante ustedes van a ser unos expertos en esto. Bueno, ojalá que lo sean, ¿no? Si lo son, yo me alegraré mucho. Pero no suele suceder eso. Lo que sucede es que uno necesita un tiempo de ir reflexionando, leyendo, investigando, ejercitándose. Y escribiendo y leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo, leyendo, reflexionando, escribiendo, leyendo. Y no hay que asustarse, no hay que tener miedo de esto por ninguna razón. Eh, porque esto es conocimiento, esto no es un lobo que se lo viene a comer a uno, esto es información, ¿no? Em, que luego va a ser útil, más, no es una información que lo va a aplastar a uno en el asfalto, ¿no? Esta información que uno necesita para que no lo aplasten, además. Tampoco lo puede usar uno para aplastar a nadie, pero lo importante es que, bueno, lo importante de esta reflexión que estoy haciendo ahorita es que no hay que asustarse. Em, bueno, vamos a seguir porque ya les quité el miedo. Dígame. Antes de que pasemos, ¿me puede explicar el pretérito perfecto? Es que yo lo Ah, estaba leyendo en el libro de Sedano, pero no me quedó. ay, en el libro de Sedano, ¿por qué no me lo lees? Plus, ¿cuán perfecto significa más que perfecto? Plus, ustedes saben qué significa más. Y cuán aquí, aló, ay, esto como que se desconectó. No, profe, Chicos, yo lo ah, están escucho. ahí. Muy bien, muy bien. Eh, plus significa más, ya lo saben, y cuán, aquí en este caso, significa que, más que perfecto. Es decir, el pretérito perfecto es el que se acabó, el que ya terminó. Yo llegué a casa, me bañé y comí. Ahí están 3 acciones que uno hizo y se acabaron y punto. Ya eso no está pasando. Al presente no llegaron, se murieron en el pasado. Pero si te dicen más que perfecto, es más perfecto que eso, o sea, más acabado que eso. O mejor dicho, acabado antes de que esto sucediera. Es decir, tú puedes decir, yo llegué, me bañé y comí, me acosté y dormí, ¿no?
Todo esto lo estoy diciendo en pretérito perfecto. Pero si te dicen pluscuamperfecto o pretérito pluscuamperfecto, se refiere a cosas que pasaron antes de todo esto. Yo llegué a mi casa, pero antes había discutido con mi jefe en la oficina. Había. Eso pasó antes, ¿no es cierto? Cuando te dicen, yo llegué a mi casa, pero antes había discutido con el jefe. ¿Verdad que la acción del verbo discutir estuvo antes que la acción de llegar a casa? Dime, respóndeme. Camila. Sí, Sí, fue Camila quien sí, preguntó, ¿no? Ok. sí, sí, pero ya. Entonces, más perfecto que el perfecto, que el pretérito perfecto, es decir, lo que estuvo antes, lo que se acabó incluso antes de que empezara el pretérito perfecto. ¿Necesita más Ah, ejemplos? no entendí, gracias. Fíjate, en francés, ¿tú estudias francés? No, estudio Sí, portugués, profe. Ah, sí, estudio francés. Mira, sí, sí, tuve francés. en francés existe exactamente lo mismo. Passé plus que parfait. Plus que parfait significa más que perfecto. Está mucho más claro el nombre en francés porque lo dice literalmente, más que perfecto. Ese quam, esa sílaba quam en español lo confunde a uno desde el primer grado. A mí me tuvo confundido hasta que llegué a la universidad y yo iba a preguntar, pero otro alumno preguntó antes que yo y le explicaron, no, plus es más, y quam es que, y perfecto es que se acabó. Más terminado que lo que está terminado. O sea, más que terminado, no, que se terminó antes. Claro, si se terminó antes, está más terminado que lo que vino después. Entonces yo había comido, tú habías llegado, tú habías viajado. Ese verbo, esa forma, haber viajado, yo había viajado antes de conocer a fulano. Yo había viajado, es lo que Bello llama em, antepretérito, porque está antes del pretérito. ¿Viste? En Bello está más claro, porque el pasado para Bello es pretérito. Listo, más nada, pretérito. Y si, y si tú quieres hablar de lo que estuvo antes del pretérito, entonces dices antepretérito. ¿Qué va a significar antepretérito si no lo que estuvo antes que el pretérito? Pero en la nomenclatura de la academia hay que ponerse a pensar que la acción perfecta es la que se acabó y entonces si uno tiene algo que es pluscuamperfecto, entonces que está más acabado que lo que está acabado, entonces, bueno, no es que está más acabado que lo que está acabado, sino que está antes o que sucedió antes. Ah, yo llegué a casa, pero antes había discutido con el jefe. Yo creo que el Bello lo presenta de manera más sencilla. El solo nombre ya le dice a uno qué pasó. Entonces, pluscuamperfecto queda claro en general para todos, no solo para Cisneros. Sí, profe. Me alegra Profe, mucho. es con pretérito anterior. No lo entiendo muy bien. Pretérito anterior. Momento, un momentico, ya voy. Tengo que ir a ver una cosa en Zoom. No veo no veo la lámina. Ah, aquí está. No, no te metas. Después, cuando termine la clase. Ay, aquí estoy ya. Perdón. Benavides, me hablabas del pretérito anterior. Eso es una cosa eh, que en este lado del océano tardamos un poco en entender, pero en España está bastante claro. Ustedes habrán oído decir ustedes habrán visto, se habrán dado cuenta de que los españoles, en vez de decir yo comí, yo desayuné esta mañana, dice
Hombre, que he desayunado huevo frito con pan. A mí me parece que eso no combina, por cierto. Pero hay una gente que le fascina. He desayunado, me he bañado, he ido a trabajar, he vuelto y te he encontrado aquí sentado, ¿no? ¿Cómo diríamos en Venezuela? En vez de decir tanto verbo haber. ¿Ya había De- comido? ¿Ya había desa- desayunado? desayuné, fui para el trabajo, fui, no he ido. Fui. Trabajé en lugar de he trabajado. Ah, regresé, llegué a casa y te encontré ahí sentado. Los españoles Es como dirían en todo eso. pasado. Eso es pasado, aunque el verbo haber está conjugado en presente. Pero Mm, eso es un pasado. Andrés Bello lo llama, ¿cómo es que lo llama? Bueno, ahorita ya dije que no quería hablar de las nomenclaturas de los dos para que no se confundieran más. Pero el asunto es que ellos prefieren utilizar la forma compuesta, he, he ido en lugar de fui. Y eso en español de España significa o que eso acaba de suceder, porque si fue la semana pasada, si dicen, yo fui al trabajo el jueves pasado, trabajé todo el día, regresé a casa y tú estabas ahí sentado. Pero si eso es hoy, hace poquito tiempo, entonces dicen, he ido a trabajar, he regresado y te he encontrado, ¿no? Profe, ¿podría repetir de nuevo? Es que se me cayó el internet. No, lo estoy diciendo, debes haberlo oído. Que los españoles Ah, preferirán decir siempre, yo he ido a trabajar, he pasado el día allá en la oficina, he regresado a las 5, he vuelto a casa, te he encontrado viendo televisión. Aquí está Nosotros, todo ese vueltón de palabras. sí, nosotros en América, en general, no en todos los países de América, en general diríamos, me fui esta mañana a trabajar, pasé todo el día, ¿viste? No decimos he ido, sino fui, no decimos he pasado, sino pasé. Todo el día en el trabajo, regresé y te encontré aquí sentado, etcétera. Ah, bueno, eso es el antepretérito. Lo que pasó antes, no, ese no es el antepretérito, no importa. El asunto es que Benavides me está preguntando por el pretérito anterior. El pretérito anterior es el pasado de esa forma que les estoy diciendo. He ido a trabajar. ¿Qué, ¿Cómo decimos eso en pasado? Porque les acabo de decir que el verbo haber ahí está conjugado en presente, ¿verdad? Yo he ido. El verbo haber está en presente, aunque en su conjunto he ido está en pasado. Eso significa un pasado. Es una cosa que ya pasó, aunque a los españoles les gusta ponerla así, porque acaba de suceder. Y también significa que puede volver a pasar, por supuesto. Al día siguiente todo eso va a volver a pasar. Entonces, como si fuera un pasado recurrente, un presente recurrente. Pero no nos metamos por ahí. ¿Cómo creen ustedes que habría que decir he ido a trabajar, pero en pasado? Con el pasado del verbo haber. Uy, no. ¿Fui? No, 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 no. no. Fui es la forma simple. V. Hube ido, sí, señor. Suena Porque, feo. Pero bueno, suena así, suena como feo igual. yo diría que suena extraño porque no lo usamos casi nunca de este lado del océano. Pero eso en España pasa todos los días. Igual que la palabra hubiere. ¿La palabra? ¿La palabra cuál? La palabra hubiere o hubiera. No nos metamos más allá, por favor. La palabra hubiera, chica, no tiene nada de malo, ni de fea. Uno normalmente siente que unas palabras son feas, que sí las hay feas, pero son poquitas. No, La, hubiere, que sí, terminen en hubiere. sí, que termina en E. No suena Uno raro, eso normalmente, existe. sí, Sí. sí, lo que suena es raro, feo no. Sí, hay palabras feas que se refieren a cosas feas,
Pero lo que nos pasa con estas palabras, que no se refieren a cosas Ese es feas, antes futuro, pero que creo que era. lo que pasa con estas palabras que suenan raro es que se refieren a cosas raras. Raras en el sentido de que no las vemos nunca, de que no las oímos nunca. No son raras porque no existen o porque existen dos o tres en la vida. No, no. El tiempo es lo más común que hay en el mundo. O sea, no es raro. Pero las palabras no suenan extrañas porque no las oímos casi nunca. Yo tenía una amiga española que me invitaba a veces a almorzar en su casa y entonces le encantaba explicarle a todo que estuviera en la mesa cómo había hecho la comida, cosa que a mí me fastidiaba mucho, me sigue fastidiando cuando la gente hace eso. O sea que anoten para cuando me inviten a su casa o para cuando me inviten a un restaurante. No me expliquen cómo fue que lo hicieron. Yo lo que quiero es comer. Qué antipático. Bueno, el asunto es que entonces ella siempre decía cosas así como esta, como estas. Se fue para España y entonces ya nunca más me ha invitado a almorzar. Decía cosas así como estas. Esto se prepara hirviendo las papas y en otra olla hirviendo los huevos, por ejemplo. Entonces yo puse las papas a hervir. Cuando hubieron hervido, las saqué y ¿cómo se dice eso? De volverlas masa, volverlas puré. Bueno, no importa, no importa cómo se dice. El asunto es que dice, puse las ¿Mezclarlas? papas, ¿cómo? ¿Mezclar? No. No, esto es paturrarlas. Sí. No importa, Puede ser. hacerlas puré, hacerlas puré. Lo que importa aquí es el verbo, no las papas. Em, entonces, fíjense, ella decía, puse las papas a hervir y cuando hubieron hervido, cuando la papa hubo hervido, claro, ella tiene que decir hubo hervido porque lo está contando en pasado, pero cuando ella puso puso el fuego y fue al baño, fue a buscar no sé qué cosa en la sala o lo que fuera y regresó a la cocina y dijo, las papas ya han hervido. Que nosotros diríamos, nosotros los venezolanos en general en América, diríamos, las papas ya hirvieron, ¿no? Pues ya están listas. O sea, ya hay que apagar la cocina. Los españoles dirían, ha hervido. Claro, cuando ella lo está contando después, dice, cuando hubieron hervido, las apagué. Y entonces las he sacado de la olla y las he hecho puré, ¿no? Luego, cuando el huevo hirvió, no, nosotros diríamos así, cuando el huevo hubo hervido, bueno, le quité la cáscara y lo mezclé con las papas. Le he quitado las papas, perdón, la cáscara y lo he mezclado con ¿no? El pretérito anterior se refiere a esa forma del verbo que estuvo antes de lo que se llama pretérito perfecto compuesto, o sea, he hervido. El pretérito anterior sería hube hervido. Tú hubiste hervido las papas. Él hubo hervido las papas. En Venezuela eso no se usa. Nadie lo usa, excepto, claro, que uno esté leyendo un poema o una obra literaria, que ustedes saben que el lenguaje literario es diferente, tiene sus particularidades, ¿no? Aunque se escriba con la misma lengua con la que insultamos a nuestro hermano o a cualquiera que se mete con nosotros en la calle. Es la misma lengua, pero se usa de una manera peculiar. Entonces, quizá en la poesía aparezca, pero en la lengua cotidiana, aunque uno sea una persona educada y se las eche de filo, nunca utiliza esa forma, el pretérito anterior. Ahora ustedes van a España y casi todo el mundo lo usa, ¿no? Entonces, no podemos olvidarnos de él, porque eso existe en lugares donde se habla español, eh, pero bueno, en Venezuela no lo usamos. En Venezuela decimos, yo puse las papas a hervir y cuando hirvieron las saqué. Un español diría, yo he puesto las papas a hervir y cuando hubieron hervido las he sacado. Miren, tres formas de decir una misma cosa, pero con el minucioso detalle de lo que pasó antes, lo que pasó después y lo que viene pasando después de eso. Y todos esos intrincados nombrecitos de
pretérito imperfecto, pluscuamperfecto, simple, compuesto anterior y todo eso, no son simples complejidades que inventó la academia. Eso significa que en la realidad del habla, los hablantes del español hacemos esas diferenciaciones. Uno no se da cuenta cuando no estudia esto, pero cuando uno estudia esto no se da cuenta. Claro, es que hay que decirlo así, porque tal cosa pasó primero, después vino la otra y después viene la otra que es la que acaba de pasar antes del presente, que es lo que está pasando en este instante, ¿no? Y hay otro presente que no es lo que está pasando en este instante, pero pasa siempre. Eh, Todo eso lo tiene uno en la cabeza, nada más porque uno habla español, aunque uno no sepa leer ni escribir. Pero bueno, uno se da cuenta cuando empieza a estudiar y cuando empieza a estudiar la lengua, ¿no? Si uno estudia ingeniería o derecho, quizá no. Quizá, porque la gente que estudia esas cosas también tiene su relación con la lengua. O sea, no hay que pensar que como estudian ingeniería, ay, no les importa la lengua. Sí, a la mayoría no les importa, pero también hay los que sí. A ver, Benavides, ¿qué tal? ¿Queda más claro el asunto del pretérito anterior? Sí, profe, muchas Bueno, gracias. magnífico. Bueno, solo nos queda el modo y el aspecto. Y ya Olivares les dijo, yo creo que fue una explicación bastante buena el asunto del modo, que existen solamente el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Claro, siempre en el grupo en el grupo del indicativo, el subjuntivo y el imperativo se agregan las formas no personales, ¿no? Que son el gerundio y el participio y el infinitivo. Y ya se va a acabar otra vez el tiempo. Ah, bueno, faltan 10 minutos. El indicativo se refiere, ya ustedes saben eso, a lo que, bueno, mejor, voy más atrás. El modo del verbo como accidente gramatical se refiere a la actitud que tiene el hablante con respecto a lo que está diciendo. Pero todo esto está centrado en el hablante, o en el momento en el que está hablando, eh, o a la cosa de la que está hablando. Entonces, el modo es la actitud que tiene el hablante con respecto a los tiempos verbales que está utilizando. Si el, eh, si el, am, si el hablante está hablando de cosas reales, tangibles, medibles, que se pueden ver, que está seguro de lo que está diciendo, utilizará el indicativo. A ver, aquí dice, el indicativo enuncia la acción verbal de manera real y objetiva. Es decir, uno dice, las cosas caen hacia abajo. El agua se congela a los 100 grados, se congela. Mire que normalmente uno usa presente para eso. O pasado o futuro, pero el simple. No se pone con esos detallitos, porque normalmente no hay muchos detallitos de lo que acabamos de explicar con los tiempos verbales. Las cosas reales normalmente se enuncian con una forma simple del verbo, presente, pasado, futuro. También hay las otras, pero no es lo más frecuente. Eh, Enuncia la acción verbal de manera real y objetiva. Esa es la actitud que tiene el hablante con respecto a eso. Esto pasó, o esto pasa, o esto está sucediendo, o esto va a pasar en el futuro y no lo dice categóricamente. El indicativo es el modo de lo categórico, de lo convencido, de cuando uno está convencido o cuando uno quiere ser convincente, ¿no? El subjuntivo es el reino de lo imaginado o de lo imaginable, de lo deseable, de lo ideal, de lo que puede ser. Vamos a ver qué dice aquí. Expresa deseo, temor, voluntad, suposición y además expresa etcétera también. Es rara esa etcétera. Este, ojalá que se estén riendo, porque esto del etcétera no es un chiste. Entonces, cuando uno no está seguro o cuando uno teme que algo pase,
o cuando uno supone que puede suceder o que supone que no puede suceder, uno no dice el, el agua hierve a los 100 grados. Uno dice algo así como el agua, eh, ¿cómo es que? El agua se supone que hierva al- a los 100 grados. O se espera que esa agua hierva a los 100 grados. Hierva. Uno no dice el agua hierve, sino que se espera que el agua hierva a los 100 grados. Y fulano no ha llegado. Se supone que llegue, se espera que llegue, deseamos que llegue a las 7:30. Oye, pero ya son las 7:35. Ah, fíjate tú. Desde antes uno tenía el temor de que fulano no iba a llegar a las 7:30. Desde antes uno tenía la expectativa de que no iba a llegar. Uno tenía el deseo de que no llegara, de que no llegara es subjuntivo, solo que es pasado. Entonces, uno usa el subjuntivo cuando se refiere, uno lo usa sin darse cuenta, cuando se refiere a aquello que es ideal, imaginable, deseable, aquello que uno teme, que supone, ¿no? También, como dice ahí, es el modo de la voluntad, de lo que uno desea o de lo que uno quiere que pase. Que pase, miren, uno desea que pase. Pase es subjuntivo. Y existe también el imperativo, y ahí la actitud es la actitud de la orden, de mandar, de, de- de poner a los demás a hacer las cosas. Imperativo viene de imperio, ¿no? De emperador, es el que da las órdenes. Imponer. De imponer, sí. Claro, no creo que sea exactamente la misma raíz, pero sí. Los emperadores imponen su ley, los reyes imponen su ley, y ahí el que manda en general, aunque no sea rey, el que manda en general, el jefe, impone su ley, pone sus reglas, ¿no? Y cuando hace falta, da la orden de que se haga o la orden de que alguien se detenga o de que haga esto, que no lo haga. Formula órdenes, expresa ruegos, da consejos. Claro, con esa concepción de que se da una orden, también se agrega a eso la actitud del ruego, ¿no? Uno utiliza la misma forma verbal cuando ruega que cuando ordena, que cuando, bueno, lo de dar consejos no cabe mucho ahí, excepto cuando uno dice, ve y dile a tu papá que, qué sé yo, que te perdone. Ve y dile a tu papá que te perdone, ¿no? Eh, es subjuntivo, pero si ustedes supieran de las relaciones carnales que tiene el subjuntivo con el imperativo. También se tenían que reír con lo de las relaciones carnales. Eh, Siempre que uno está pidiendo algo, rogando algo, ordenando algo, ¿no? Expresando el deseo de que algo suceda, la forma del verbo que utiliza es el imperativo. Uno reza, por ejemplo, y dice, danos hoy, danos es imperativo. Quizá no sea una orden, es un ruego que uno hace a Dios. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados. Uno siente que está como dándole una orden a Dios, ¿no? Eso es un atrevimiento. Eh, pero es que se utiliza el mismo verbo, perdón, el mismo verbo no, la misma forma que cuando uno le dice al carnicero, córtame medio kilo de carne, córtame, ¿no? Perdona nuestros pecados. Danos hoy nuestro pan de cada día. O uno está en la mesa y dice, pásame la sal, pásame. Es, no es una orden en ese caso, una, una petición, una solicitud, pero Es se usa como la una misma. orden bajo cuerda. Puede ser, sí, puede ser que hay gente así, que es tan descarada que cuando quiere que los demás le sirvan, adorna mucho lo que dice. Ay, mi niña linda y hermosa, ay, mira, tú me harías un favorcito ahí, que tú estás más cerca que yo, pásame la sal. ¿Sí? Esa es mi mamá, profe. Esa es tu mamá. Bueno, en el caso de tu mamá, si es tu mamá, no me hagas caso de lo que voy a decir. Porque si tu mamá te dice que le pases la sal, tú obedientemente se la deberías pasar. Pero yo, Exacto.
yo les iba a decir, ustedes saben lo que yo suelo hacer con esa gente. Me muevo para detrás de ellos para que ellos queden más cerca. ¿Ya? Agárrala tú. No seas muérgano. Pero si se trata de mi mamá, lo que ella diga. Yo me lo paso diciéndole a mi niña, mira, tu mamá te está llamando. Cuando yo tenía tu tamaño, mi mamá me decía, Edgardo, tráeme a Chola. Y salía corriendo. No fuera que mi hermano llegara primero. Entonces, si yo le llevaba la Chola primero, ella me daba el beso a mí. Bueno, entonces el modo imperativo es la actitud del que ordena o del que ruega, ¿no? O del que expresa sus deseos, ¿no? O el que pide, el que solicita. Cuando uno va a la alcaldía y dice, no sé cómo podría uno decir algo así, no va a la prefectura y dice, es que quiero sacar la partida de nacimiento. Bueno, sí, podría quizá decir, por favor, emítame unas, no, es raro. Pero sí, en la solicitud también uno puede usar el imperativo. Entonces, el indicativo es eh, el reino de lo real, ¿no? Uno habla de las cosas como que son reales y están sucediendo de verdad, y eso es objetivo. Todo el mundo puede ver que de verdad, los carros tienen ruedas, que el cielo es azul, bueno, cuando está azul, o que, no sé, uno barre y media hora después el suelo está lleno de polvo. Lo real. El subjuntivo es lo hipotético, ¿no? O lo deseable, lo ideal. Y el imperativo es el reino de la solicitud, del mando, de la orden, del ruego. Yo creo que estas son las tres ideas básicas para comenzar a entender el modo, ¿no? Sea quien sea uno, ha utilizado y sigue utilizando esas